Bueno, y una pregunta que está en el aire, licenciado Jorge, ¿quién está detrás de estos movimientos? Porque se desplazan miles de maestros, miles de personas que de diversos grupos sociales cuando hacen movimientos de esta naturaleza. Ocupan, evidentemente, requieren de alimentación, una infraestructura en general, poder, transporte, alimentación, hospedaje, todo lo que es la logística que esto se lleva. ¿Quién está tras estos movimientos? Mira, pueden ser muy variados actores los que participan. Realmente no podría yo identificar alguno con el caso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Sin embargo, sí sabemos que hay líderes, algunos más visibles que otros, el caso, por ejemplo, de René Bejarano en el Distrito Federal con ciertos grupos sociales, que recurren a este tipo de mecanismos. Hay quien dice que incluso la delincuencia organizada puede patrocinar algunos de estos grupos. Hay quien habla también de los intereses que pueden estar detrás de este tipo de agrupaciones en función de los montos que se perciben por concepto de cuotas sindicales y por administraciones de fondo de ahorro. Es decir, podremos estar hablando de muchísimos personajes que pudieran tener interés. Podemos estar hablando de gente que esté interesada, que este es uno de los factores, creo yo, que más se ha mencionado en medios de comunicación, de enemigos políticos de Miguel Ángel Mancera. A fin de cuentas, aunque yo hacía la referencia a que estos son delitos federales en función de las autoridades a las que se atacan, a las instituciones a las que se atacan, lo cierto es que está en las calles de la Ciudad de México. Sí, que se dé en ese escenario. Que se dé en ese escenario, y hay quien apuesta por la afirmación de decir va en contra de Miguel Ángel Mancera para generarle una crisis a Miguel Ángel Mancera, y están hablando de gente del propio PRD para poder ocasionar estos problemas a un muy posible candidato presidencial eventual que pudiera surgir del jefe de gobierno del Distrito Federal. Pues es verdaderamente una lástima que se haga política a costa de pisotear la ley y de obligar a la autoridad a que la aplique en unos casos sí y en otros casos no, y en la mayoría no. Eso era lo que comentábamos. La autoridad en muchas ocasiones discrecionalmente decide actuar o no actuar. Pero también aquí nos encontramos con dos vertientes. Una, cuando la autoridad decide actuar, primero, ¿cuál es la forma o cuánta fuerza puede oponer a esa acción? ¿Cuál va a ser la reacción y cuál va a ser la fuerza opositora a esa acción? Una. Y dos, bueno, las órdenes que se dan en muchas ocasiones no son cumplidas por los elementos que se encargan de ejecutarlas. Entonces, son situaciones en las que deben ser tratadas con mucho tacto, ¿sí? Porque son puntos muy delicados que afectan a la sociedad. Toca un tema muy importante, licenciado Benjamín. El otro punto es, ¿qué hace la policía cuando se le da la instrucción de contener, de repeler esos grupos sociales? Policía que en muchos de los casos no está preparada. O lo hemos visto aquí en San Luis Potosí en las últimas semanas, en los últimos tiempos, como un ciudadano que sale y le reclama al policía porque está deteniendo a un familiar o un conocido, familiar, saca la pistola y le disparas. Así es. No están preparadas, o están preparadas al día de hoy, lo hago a manera de pregunta, nuestros cuerpos de seguridad pública para saber cuáles son las causas de justificación de su actuar, si están preparados, si conocen los niveles de uso legítimo de la fuerza, hasta cuándo pueden actuar de manera disuasiva únicamente con un simple alto, cuándo deben de utilizar la fuerza física, cuándo deben de utilizar el uso de armas no letales, hasta llegar a lo que no queremos saber, que es que desenfunden y que disparen sobre una persona. ¿Estaremos preparados? Mira, yo creo que sí, Martín. Yo recuerdo precisamente también, con el caso de manifestaciones de maestros, el cierre de la Carretera del Sol, de la Autopista del Sol en el estado de Guerrero. Tardaron 15 minutos en desalojarla y en abrir a la circulación en el momento que el comandante de ese grupo de la Policía Federal acudió, les advirtió, y sin que hubiera una sola agresión de la policía hacia los manifestantes, los lograron desalojar
empujándolos con los escudos. Los policías se llevaron golpes, se llevaron bombas molotov, se llevaron piedras que les aventaron, pero los policías no desenfundaron ningún arma y solamente con los escudos y los toletes pudieron abrir a la circulación. O sea, creo que sí hay la preparación y creo que puede haber los elementos. Creo que la falla radica básicamente en 2 puntos. Uno, en que no se atreven a dar la instrucción, por un lado, y por otro lado, que dejan al criterio de la tropa, por llamarle de alguna manera, el resolver el problema cuando tiene que ser una instrucción bajada del mando. Es decir, no es lo mismo que el policía decida si desenfunda la pistola o no desenfunda la pistola, si recibe la orden directa de no desenfundar y de actuar de tal o cual forma. Y ahí creo que muchas de las veces que se delega esa función porque no se quiere tomar la decisión. Es que esas decisiones se toman de manera personal. Cuando no existen estrategias de ataque o de contención a ese tipo de fuerzas. Tú le haces, policía, el alto a un vehículo para revisarlo, porque te pareció sospechoso. Así Ni es. siquiera porque exista un reporte de que va gente armada. No se detiene. Sacas el arma y le disparas, matas a un menor. ¿Está justificado? Bueno, ahí encontramos varias vertientes. Obviamente el exceso en el uso de la fuerza del policía, pero también la falta de obediencia a las leyes del conductor del vehículo. Es tema también de cultura. O sea, definitivamente. Y esto, por un lado, por la falta de credibilidad. Yo, conductor de mi vehículo, de repente veo una persona que a veces es uniformada, a veces no lo es, que me marca el alto, y si no es uniformado, yo no sé si es parte de la delincuencia organizada o si es efectivamente policía. A veces yo incluso voy a poder acelerar más para evadir un posible secuestro, por ejemplo. Lo que sucede también aquí es que falta infraestructura para los cuerpos policíacos, y no solamente infraestructura, sino logística para la implementación, por ejemplo, de los retenes, para la implementación de las detenciones que se hacen cuando un vehículo parece sospechoso. Y obviamente esto es también mucho parte de los valores que no están inculcados de respeto a la autoridad. Cuando un policía le dice a uno, oiga, señor, usted tiene un faro fundido, y uno dice, bueno, efectivamente, tengo un faro fundido y a lo mejor es causa de infracción y me van a infraccionar. ¿Por qué? Porque tal vez por descuido, por negligencia, porque no he tenido dinero, por lo que sea, no lo he repuesto. Pero sin embargo, ¿qué es lo que sucede generalmente? Lo primero que hacemos es oponernos a la indicación de la autoridad. No, ¿por qué? ¿Por qué me voy a infraccionar? ¿Por qué? Etcétera. Y el famoso, usted no sabe con quién se está metiendo. Usted no sabe con quién se está metiendo. La otra parte de la moneda. Sí, etcétera. Entonces, aquí el problema es ese, la falta de respeto a la autoridad, que a lo mejor la autoridad tampoco se la ha sabido ganar, pero que también es parte de los valores que la sociedad debe tener con respecto de su policía. Y que debes de atender a las circunstancias personales, Martín, porque pones el ejemplo, un vehículo que no se detiene cuando un policía le hace el alto, el policía saca la pistola y dispara, sí. Además que hay que atender a las circunstancias particulares. No es lo mismo que no le haya hecho el alto y haya seguido de largo, a que no haya hecho el alto y haya tratado de matarlo con el mismo vehículo. O sea, es decir, creo que sí, es muy difícil generalizar. Y muchas de las veces las percepciones que llegan al gran público llegan a través de medios de comunicación, donde faltan esos detalles. Sí. Donde, a ver, sí disparó, nada más que porque lo intentaron matar con el mismo vehículo. Realmente entonces lo que pudiera parecer un exceso de fuerza se convierte en una defensa propia. Sí, de alguna manera llegan distorsionados. Además, así es, en una defensa propia donde además está utilizando el recurso que tiene a la mano contra un medio mayor, como es el vehículo que están desplazando en ese momento en contra. Y es el medio de defensa que tenía a su alcance. Así es. En ese momento. Pues habría que atender al caso muy concreto, ¿no? Este es un problema que tiene que ver también con esta aplicación optativa de la ley, porque la ley se va a aplicar, pero las opciones de aplicación de la ley tienen que ver con circunstancias particulares que la propia ley prevé. O sea, es decir, en este caso estamos dando ejemplos donde la autoridad decide qué hacer en función de lo que la misma ley prevé. Pero cuando la ley no establece esta posibilidad de prever estas justificaciones, el Código Penal les llama excluyentes de responsabilidad en algunos casos o atenuantes en otros, según la legislación. Cuando no se dan esas excepciones, la autoridad no puede crearlas de modo propio, tiene que atender a lo que marca la ley. Así es. En San Luis Potosí, bueno,
retomando el tema de los motines, de los bloqueos, veíamos todavía hace algunos meses en Sonora cómo un grupo de gente tenía bloqueada una carretera que tenía meses bloqueada. Así es. Porque estaban en contra del desvío de agua de una presa, de un acueducto. Entonces, San Luis Potosí estará preparado con sus fuerzas policiales para ese tipo de situaciones, para contener ese tipo de motines. Lo hemos visto, por ejemplo, en el penal de La Pila, que han entrado incluso elementos de tránsito a contener la situación interna dentro del penal. Y dicen, bueno, es que nosotros los tránsitos no estamos preparados. ¿Qué es lo que pasa entonces? Era lo que te comentaba hace un rato. Son faltas de infraestructura y de logística, independientemente de la preparación que tú señalas. Se le tiene que, tal vez, en la academia se les da la instrucción general, ¿sí? Y se van al mundo del deber ser para tratar de resolver un problema que está planteado en un pizarrón, pero que sin embargo al momento de presentarse de una manera física actual, las circunstancias son totalmente diferentes, que te obligan a decidir, a tomar decisiones que no siempre pueden ser las más afortunadas. Así es. Entonces, aquí por ejemplo, y tú pones el dedo en un punto muy especial, el hecho de que no haya suficientes elementos y que tengan que llevarse elementos de tránsito para contener un motín, por ejemplo, en el penal. Aunque haya otro tipo de elementos también que confluyen ahí. Pero sin embargo, el hecho de tener que echar mano de esos elementos que no están preparados y que a lo mejor los estás enviando así como que a la guerra sin fusil porque no tienen la instrucción, la preparación, la logística necesaria para enfrentar una fuerza una circunstancia de esa naturaleza. La especialidad. La especialidad. Porque son agentes policíacos que tienen especialidades. Lo mismo sucede con el ejército o lo mismo sucede con la marina. Es decir, yo lo que estoy pensando, a manera de un ejemplo, a lo mejor puede sonar un poco absurdo, pero creo que lo ilustra bastante bien, es tú no puedes mandar a un fusilero, o más bien a un artillero a hacer la labor de un fusilero, es decir, tienen especialidades distintas, tienen una percepción del conflicto distinto. Sí. Quien tiene que realizar un control Y una habilidad diferente. y una habilidad diferente. Quien tiene que realizar un control de un motín o de una manifestación como las que estamos hablando en la Ciudad de México, debe de tener esa posibilidad técnica del enfrentamiento cuerpo a cuerpo y del control con el mínimo de lesión posible cuerpo a cuerpo, que no lo va a tener, por ejemplo, un francotirador o no lo va a tener un artillero, porque su actividad, su entrenamiento es muy diferente. Y que además no tienen el entrenamiento psicológico Para hacerlo, claro. Primero, para enfrentarlo, y segundo, para tomar una decisión. Sí, el caso que yo te digo del artillero, el señor dispara, ¿y qué pasa con el proyectil cuando cae? ¿Quién sabe? No le preocupa, no hace conciencia porque no forma parte de sus patrones de conducta. Así es. Y de su formación. Así es. Así es. Pues nuevamente se nos terminó el tiempo. Solamente agradecerles una vez más su presencia en este programa Foro Potosino. A usted que nos sigue, lo expuesto en este programa no va encaminado a que estemos en favor o en contra de la represión, pero sí en contra del cumplimiento de la ley. Y bueno, hacemos votos porque la política no se siga haciendo a costa de vulnerar nuestras leyes. Muchísimas gracias y muy buenas noches.